Hay un mantenimiento súper importante que le tienes que hacer a tu máquina de coser, en especial si la bobina está como en este modelo, así acostada o en horizontal. Hay otros modelos de máquinas que vos no tienes que hacer a la bobina y ella se encuentra acá en esta posición. Pero si tu máquina es de estas, quédate. Ellas te van a presentar un sonido que es distintivo, como súper distinto, que es como si se saltara la bobina. No tiene por qué sonar así. Ese sonido extra, como de golpe, es algunos saltos en la bobina. Como van a ver, la bobina está pegando algunos saltos. Cada tantas puntadas ella se salta y suena como un golpe que no debiese sonar. En este punto, cuando ella ya suena distinto, aunque esté haciendo bien la costura, yo te recomiendo dejar de coser y hacerle el mantenimiento que les voy a mostrar a continuación. Primero vamos a retirar la aguja. Sacamos la bobina. Y yo te recomiendo tener una cajita donde puedas ir echando todo para que no se te vaya a rodar o a perder. Con esta piecita que trae tu máquina o con un destornillador de pala pequeño, incluso con una moneda pequeña, puedes sacar con facilidad estos tornillos. Y al retirar los tornillos ya podemos liberar la placa metálica para poder acceder a la parte inferior donde va la bobina. Eso lo hacemos levantando acá y retirándola. Como pueden observar, acá está bastante sucio. Esta parte de acá tiene un montón de pelusa y esto es apenas lo que se ve. A medida que la máquina se va usando y cuando perfora la tela, pues va haciendo pelusita, y ya cuando se acumula, esta pelusa es la que hace que finalmente se presente como ese salto que no debiese tener. Y esta pieza, según como la tengas ajustada, va a salir fácilmente por acá, o bien vas a tener que soltar un poquito de acá para liberarla. Con apenas unas vueltas no hace falta retirar la pieza completa, solo necesitamos que se libere un poco para que podamos mover la pieza que está acá, que es como un freno que evita que la pieza salga, y ahí ya la podemos liberar. Esta piecita no hace falta sacarla por completo. Si tú quieres puedes sacarla, pero yo te recomiendo, sobre todo si eres principiante, que no lo hagas. Y miren, acá tengo un desastre de hilo que se vino arriba y, como ven, está lleno completamente de esa pelusa que les decía. Así que ahora lo que vamos a hacer es limpiar. A mí me gusta utilizar esta herramienta para soplarlo. Tú puedes utilizar una aspiradora o lo que tengas al alcance. Aquí lo importante es sacar toda esta pelusa, que es la que hace que la máquina suene mal y que finalmente, cuando se acumule mucha, te presente un desperfecto. Esto es un mantenimiento que yo tengo que hacerlo sí o sí porque uso mucho mi máquina, pero si tú tienes tu máquina guardada y la vas a desempolvar, te recomiendo que lo hagas, porque incluso cuando están guardadas pueden acumular polvo, y estos modelos que la bobina vaya acostada son muy sensibles a ese tema de acumular polvo y que por ende se salten las puntadas o presente sonido como el que les mostraba. Puedes también accionar con el pedal, y por eso es importante retirar la aguja para que puedas con un cepillo de nylon hacer limpieza. Y esta piecita que está acá es un imán que puedes retirar con ayuda de algunas pinzas, y en este imán suele haber pedacitos muy pequeños si es que has quebrado agujas. Yo hace poco quebré una y miren, acá está
pedacito de aguja, así que aprovecho también de remover eso y por eso esta pieza también es importante porque estos trozos de aguja, cuando se parte la aguja, quedan en ese imán. Y si estás con tiempo, inspirado, inspirada en modo limpieza, dos cosas muy importantes. Aquí nada de modo limpieza, de dejar, pulir y eso, porque la máquina necesita lubricación. Entonces, si te pillas grasita en ciertos lados, lo peor que puedes hacer es ponerla porque estas máquinas traen una grasa de fábrica que necesitan para su correcto funcionamiento. Aquí lo que vamos a hacer es remover en seco sin aplicar limpiadores de ningún tipo. Vamos a remover toda la suciedad y si quieres hacerlo más profundamente todavía, acá puedes aflojar este tornillito y tiene como cierto juego para salir la pieza superior, que en cada máquina siempre hay que fijarse acá, esta piecita, yo en alguna máquina he dañado esta parte de acá, esta es la parte como que hay que tener ojo, y uno va como moviéndolo de un ladito a otro, afloja bien ese tornillo y se puede retirar esta pieza sin ningún problema para también hacer limpieza en la parte superior, que es esta de acá. Como ven, mi querida Nayita aquí tiene unos rastritos de polvo, pero en realidad no hay mucha suciedad. Y acá ustedes pueden mover el volante, que es esta pieza de acá en el lateral, y pueden ver el movimiento de la máquina. Y ahí al fondo se ven esas partes que les decía que deben tener grasita. Si tu máquina presenta al hacer este movimiento un chillido o suena como fricción, esas partes deben ser lubricadas con aceite para máquinas de coser o con grasa especial para máquinas de coser. Casi siempre lo que vas a conseguir es el aceite con una pura gotita en cada sitio donde tú ves movimiento, ¿sí? Como en la unión del lugar del movimiento. Ahí tú tienes que lubricar con una pura gotita, no hay que echarle un chorro de aceite, solo una gotita para que el mecanismo deje de hacer fricción para que funcione adecuadamente. Mi máquina está súper suavecita, no lo requiere, pero como referencia ustedes van moviendo y si sienten algún sonido ahí se fijan si acá hay algún chirrido, acá pueden echar otra gotita. Son como los lugares en donde uno suele necesitar lubricación. Yo siempre lo hago en la parte de acá, una gotita en este sitio exacto y lo muevo bastante para que se deslice por todo el tubito y puedes poner un pañito acá abajo por si acaso, pero la idea es que solo sea una gotita. Si echas una pura gotita no va a gotear para ningún lado. Y también vamos a aprovechar de echarle un poquito de aire para sacarle las pelucitas. En esta parte de acá, donde pasa el hilo, que es esta de acá, en esta de acá, en el tira-hilo, ¿sí? En estas plaquitas suele verse si se revienta el hilo, sobre todo cuando trabajas con mucha tensión o con hilo de mala calidad. Si se te revienta mucho el hilo, fíjate que acá esté despejado, que no hayan trocitos de hilo, y lo mismo acá, suele de repente hacerse como unos nuditos acá, y por eso cuando liberas esta tapa quedan visibles y miras que no debe haber. Mira, aquí yo tengo un hilito que no sé de dónde salió, pero eso es lo importante. Si se fijan acá, uno donde toca está medio aceitoso. Ese aceite está bien. Eso es como parte del mecanismo, todas estas piecitas. Entonces, lo que hacemos es una limpieza, ojalá solamente soplando o con aspiradora, simplemente para retirar esos elementos, pero para fines prácticos no hay que utilizar limpiador ni mucho menos quitarle la grasa. Ya, este de acá nunca, 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 nunca se usa en ninguna máquina de coser. Este de acá se utiliza para bisagras, puertas, para cualquier otra cosa, pero ojo,
Se los estoy mostrando específicamente para que sepan que este tipo de aceites, como los que son para aflojar cosas, nunca se usan en las máquinas de coser. Y para el exterior, ¿sí? Pueden utilizar un lustramuebles. Este casi siempre lo venden en crema. A mí me gusta en aerosol porque me dura muchísimo. Obviamente no me gusta el tema de las latas y todo eso, pero en realidad se usa tan poco que una lata te puede durar tranquilamente 1 o 2 años. Em, y es buenísimo porque es a base de aceite siliconado. Y los que son a base de aceite siliconado, para quienes tienen máquinas industriales, sabrán que el aceite siliconado sirve para lubricar hilos. Entonces, este es como el único limpiador que yo utilizo para mis máquinas porque en el fondo hay compatibilidad con el tema de los hilos. Entonces, si de repente aquí en la parte superior tú quieres pasarle el trapito, digamos, no al mecanismo, que ya dijimos que eso no se limpia, pero sí al plástico, entonces en un pañito seco aplicas un poco de lustramuebles y simplemente pasas el trapito por donde quieres limpiar. De hecho, una de las cosas que me gusta mucho del aceite siliconado es que, por ejemplo, para esta parte, como ven, ahí donde está brillantita, yo le rocío un poco y así tal cual, después de que lo limpié, lo dejo con el aceite siliconado y así mismo lo guardo. Y esta como parte que queda llena de aceite siliconado es como si se pegaran las pelusas. Entonces me conviene mucho el tema de utilizarlo en estas piezas, las piezas plásticas, porque el aceite siliconado hace como que se quede la pelusa en un solo sitio. Entonces así mantengo yo limpia mi máquina. Entonces esta piecita, antes de ponerla, si tienen el aceite, el lustramueble, pueden pegarle una buena limpiadita por fuera, pero lo importante es adentro también dejar como rociado el aceite siliconado. Y luego para ponerla, bueno, ahí tienen que ustedes hacerle algún jueguito hasta que calce según su máquina. Ojo con la pieza acá, yo ya quebré una por forzarla. Y luego simplemente vamos a poner todo en su sitio. Bien, y antes de armar es importante, ya limpiamos la piecita de acá arriba. Esta piecita de acá, para quienes se les parten las agujas o si se te han partido agujas, la revisamos así al tacto, que esté suave. Y acá en la parte de donde pasa la aguja, en esta endija de acá, como ven ahí mi plaquita ya está bastante desgastada porque tiene sus añitos ya la máquina, pero esto es como golpes de aguja y a veces de repente puede pasar que la plaquita queda con un filo y hace que se rompa el hilo de la bobina. Así que si el hilo de tu bobina se rompe, quizás sea una muy buena idea revisar que esté en buen estado la plaquita, que esté suave. Yo igual, siempre que parto agujas o algo, cuando hago este mantenimiento que les estoy mostrando, tengo la costumbre de revisarlo y si encuentro como algo que no se siente, esto tiene que sentirse completamente liso. Si no está liso, busco una lima de uña, una lima, una lija, algo abrasivo y le paso por todo esto y trato también de la parte interna hasta que quede pulidito, quede liso y así evitamos el problema de que con una muesquita, un metal de la placa que con el mismo desgaste por las agujas, qué sé yo, te vaya a estar reventando el hilo o dándote un desperfecto. Esto lo limpio yo todo, como les decía, con el lustramueble, lo pongo en un trapito, le rocío un poco, así de lejos, todas estas piecitas y después con el trapito seco se limpian a que quede completamente secas. Bien, y antes de terminar de armar voy a echar acá una pura gotita, justo ahí donde la vieron. Y voy a accionar la máquina, por eso es importante tenerla sin agujas, sin nada. Las máquinas suelen traer estos cepillitos que son de nylon. Es importante que sea de nylon, no que sea un pincel ni ninguna otra herramienta, porque el peine nylon o el cepillo de nylon, las hebras no van a quedar aquí enganchadas, entonces es por eso que es importante que sea de nylon. Y yo acá voy a ir ayudando a distribuir un poquito el excedente y con el mismo cepillito del nylon lo dejo quieto y acciono la máquina.
También cuando tenemos mucha pelucita que no ha salido acá, ubicas un poquito el cepillo acá. No necesitas hacerlo a gran velocidad. Yo a veces la acciono como a toda la velocidad, sobre todo si estamos en época de mucho frío, como hoy, que tenemos todo absolutamente gris y frío, porque de esa manera el aceite funciona mejor y llega a donde tiene que llegar. Entonces accionas la máquina un ratito y eso ayuda a que el aceite que hemos puesto se distribuya de manera adecuada y llegue a donde tiene que llegar. En la parte de arriba, como les decía, en la parte que tiene movimiento, entonces ustedes con ayuda del volante, que es este de acá, mueven un poco para que esta pieza de acá quede al alcance. Y ahí también voy a lanzar una gotita de aceite. Acciono de una vez la máquina para que se distribuya bien el aceite. Y la otra gotita va, como les había dicho en un principio, justo acá. Ahí, como ven, la gotita cae a todo el mecanismo. El pie de arrastre, estas cerditas que ven acá, revísenlas siempre. También suele ser un sitio donde se acumula mucha pelusa. Yo ahí en mi máquina ya la tengo impecable, así que voy a revisar que no haya ningún excedente de aceite que vaya después a gotear. Por eso la voy a accionar, le voy a poner el trapito para observar, o le pueden poner un papel y la dejan funcionando sin aguja. Y cuando ya estamos conformes, lo que hacemos es regresar las piezas a su sitio. Para regresar esta piecita de acá, recuerden que lo hacemos antes de la placa metálica. Yo aquí ya tengo mi piecita. La piecita va en esta orientación. Este tornillito que ven acá es el que regula la tensión del hilo inferior de la bobina. Entonces, también para que lo tengan en cuenta, que es como el sitio donde se hace ese ajuste, que es muy raro que se salga de sitio, pero si en algún momento tienen ese problema, ese desperfecto, es ahí donde van a tener que hacerlo. Yo lo ubico primero en el seguro de arriba y la ingreso que quede acá. Ahora, ¿cómo vamos a volver esta pieza que habíamos soltado al sitio adecuado? Ella no tiene que quedar apretada, sino que tiene que tener un pequeño juego acá, y es aquí donde yo en mis videos de agujas les hablaba también de que cuando trabajamos con un hilo demasiado grueso hacemos un ajuste. Bueno, me refiero a este ajuste. Si yo voy a trabajar hilos muy gruesos, bordado, cosas muy específicas, con hilos gruesos, ahí yo tengo que dejar que sea mayor el espacio porque el hilo pasa por acá, pero con el hilo, digamos, normal y uno que es medianamente grueso, que es el que utilizo para los jeans, yo necesito apenas una separación de alrededor de 2-3 milímetros. Entonces yo tengo que buscar que esta placa sujete la pieza y que la pieza quede lo suficientemente suelta para que pase el hilo. Nunca tiene que quedar apretada, porque si queda apretada el hilo no va a pasar con facilidad, en especial los hilos gruesos. Voy entonces con ambas manos ayudándome aquí de que no se mueva. Ajusto acá y voy ajustando de a poco estos tornillos para que se mantenga en su lugar el portabobina. Aquí veo todavía que es demasiado que se mueve, entonces ajusto un poquito más hacia adelante la placa que lo sujeta. Y ahí ya quedó. Cuando ya queda en el sitio donde necesito, aprieto un poco más para que no se vaya a mover la plaquita que lo sostiene. Ahí ya quedó bien.
Vamos a poner de vuelta la placa con sus tornillitos. Estos tornillos suelen ser un poquito tediosos. Yo utilizo así los dedos para que permanezcan planos y sean fáciles de poner. Y cuando ya están ahí en su sitio y que les falta poco, ahí sí utilizo la herramienta para atornillar. Voy a poner mi bobina. Cierro y voy a instalarle nuevamente la aguja. Y ahora, antes de ponerlo en su sitio, ponemos el imán, que aproveché de limpiarle todos los residuos que tenía, también con ayuda del pañito seco y el aceite siliconado. Y ahora vamos a poner en su sitio esta pieza. ¿Cómo así? Si yo emito la boleta y le digo que el receptor de la boleta estará reteniendo el porcentaje. Yo no tengo que declararlo entonces. Bien, y acá como estoy haciéndole también la limpieza por fuera, aproveché de dejarla bien limpiecita. Aquí también con el tema del lustramueble, la verdad quedan suavecitas las máquinas, me encanta. Yo aproveché de limpiar como los dial acá con el trapito, con lustramueble. Uno va limpiando ahí, aproveché con la aspiradora también. Entonces voy a revisar ahora de que esto esté ajustado donde corresponde y de que esté funcionando. Y vamos a hacer una prueba. Voy a enhebrar. Por cierto que el enhebrador que trae la máquina funciona siempre y cuando la aguja esté en su punto más alto. Eso moviendo el volante nos fijamos que quede también mostrándose acá el tirahilo y es súper sencillo. Yo tengo mi hilo acá, bajo el mecanismo que va insertado en la aguja, ahí hay un ganchillo
y yo acá ayudo a que el hilo entre por acá y que quede presentado en el ganchillo para que la máquina simplemente lo lleve a su lugar y yo termino de simplemente pasar el hilo. Ya está lista para la prueba. Como pueden ver, ese golpeteo que teníamos en un principio ya no está, que era el que se daba justo aquí en la bobina. Ya esa bobina no volvió a saltar, está funcionando perfectamente. Y por supuesto me está haciendo la costura sin ningún problema. Así que ya lo saben, ese es el mantenimiento que tienen que hacerle a la maquinita. Ojalá sea preventivo cuando apenas le escuchan un sonidito o simplemente por costumbre no esperar a que su máquina esté pidiendo ayuda, como la pobre mía, que ya estaba sonando. Y son mantenimientos que pueden hacer semanalmente según el uso que tengan o cada vez que la van a usar cuando la desempolvan. Bueno, ese es el proceso de desempolvado de su máquina para los que usan súper poco. Lo recomiendo para que la máquina no les falle, para que no les dé problema. Y cualquier duda, consulta, ya lo saben en los comentarios.